A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si el problema con el deseo sexual no fuera el deseo en sí? La idea central que vamos a desgranar hoy es justo esa. La sexualidad como tal no es el problema. El verdadero conflicto, la angustia, nace en la mente, en la historia que nos contamos sobre lo que el cuerpo siente de forma totalmente natural. Para entenderlo mejor, usemos una metáfora que es buenísima, la del territorio y el mapa. A ver, el territorio es la realidad, ¿no? Es la biología viva, la sensación pura que recorre el cuerpo. Es lo que es. Y por otro lado tenemos el mapa. El mapa es la historia, la interpretación, la narrativa que la mente crea sobre esa sensación. Y aquí está el detalle. El problema, casi siempre, no está en el territorio, sino en las arrugas y distorsiones de nuestro mapa mental. Y aquí es donde entra en escena el protagonista de todo este drama interno, el ventríloco. ¿Saben a qué me refiero? Es esa voz incesante en la cabeza que no para de pensar, narrar, juzgar. Es esa voz la que toma la energía pura del cuerpo y la transforma en una novela, en una identidad que hay que defender a toda costa, y muy a menudo en un verdadero campo de batalla interior. Y esto nos lleva a una idea clave, que lo cambia todo. La angustia, la culpa, el sufrimiento que a veces asociamos al deseo, en realidad no nacen en el cuerpo, en la sensación física. Nacen de la etiqueta que le ponemos. Nacen en el mapa, en la historia que el ventríloco le impone a esa experiencia. Ok, entonces, ¿cómo funciona exactamente esta fábrica de problemas? Vamos a ver el mecanismo paso a paso. ¿Cómo es que este ventríloco interno agarra un hecho súper simple y lo convierte en un nudo psicológico complicadísimo? Empecemos por el principio, por el territorio. Aquí tenemos un hecho biológico, simple y totalmente neutro. Un organismo, el nuestro, se siente atraído u orientado hacia ciertos tipos de cuerpos. Punto. Hasta aquí no hay drama, no hay conflicto. Es solo una observación de la realidad. Pero justo ahí, en ese instante, el ventríloco entra en escena. Y sobre ese hecho simple, ¡pum!, empieza a tirar capas y capas de juicios. Juicios que hemos aprendido de la cultura, de la familia, de todos lados. De repente, esa simple orientación se convierte en una cuestión de ¿está bien o está mal?, de ser natural o una desviación. Y es justo ahí, en ese momento, donde nace el conflicto. Y claro, este ventríloco no actúa solo, ¿verdad? Se alimenta de dos grandes fuerzas sociales que, aunque parecen totalmente opuestas, en el fondo son dos caras de la misma moneda. Por un lado, tenemos la obsesión cultural que nos dice que sin una vida sexual intensa y permanente, algo nos falta, estamos incompletos. Y por el otro, la represión tradicional que promete una especie de salvación si castigamos y negamos esa misma energía. Y aquí está lo crucial, la clave de todo esto. Da igual si es a través de la obsesión o de la represión. En ambos casos, el mecanismo de fondo es idéntico. Se trata del ego, del yo psicológico, usando la energía natural del cuerpo para un fin que no es el suyo, el de sostener su propia identidad, el de definirse a sí mismo. Ahora vamos a hacer un zoom. Miremos el mecanismo con lupa, momento a momento, para ver cómo es que ocurre este secuestro. Cómo una sensación completamente natural se transforma en un deseo psicológico que está cargado de tensión. El proceso es como una coreografía de 4 movimientos. Primero, la percepción. Los ojos ven a una persona, una imagen. Segundo, la sensación. El cuerpo responde con una atracción, una calidez, todavía sin historia, sin palabras. El giro dramático ocurre en el tercer paso, el pensamiento. Aquí, el ventríloco interviene y fabrica una imagen mental, una fantasía. Y finalmente, el cuarto paso, el deseo. Esa imagen mental toma el control y la simple sensación se convierte en una demanda, en una exigencia de poseer eso. Esta frase lo resume todo a la perfección. Fíjense bien en el cambio. El problema nunca es el siento atracción. El problema nace en el preciso instante en que ese sentir se transforma en una orden mental. Debo tener esto para estar bien. Ahí es cuando la libertad se convierte en una necesidad. Y con esto se completa el secuestro. La energía sexual, que es algo natural y del organismo, queda reducida a ser un objeto más en la lista de compras del ego. Se convierte en otra cosa como el dinero o la fama, que se supone que va a resolver esa sensación de vacío, de carencia, que el yo siente de manera fundamental. Bien, si todo esto es el problema, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la salida no es luchar contra el ventríloco, porque eso es agotador e inútil. Se trata de algo mucho más sutil. Descubrir un pequeño espacio, un intervalo sagrado dentro de la propia mente. Lo que nos lleva a la pregunta central de todo este análisis:
Una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Existe realmente la posibilidad de que el cuerpo simplemente sienta, sin que el ego, el ventríloco, salte inmediatamente a convertir esa sensación en un problema, en un conflicto, en una historia? Aquí tenemos el punto de elección, la bifurcación. En el instante después de que surge la sensación, la mente puede tomar dos caminos. El automático, el habitual, es fabricar una imagen, y eso nos lleva directos al deseo psicológico y a la tensión. Pero hay otro camino, el de la mente atenta. Este consiste en algo muy simple, pero no fácil. Permanecer en la sensación pura, sin etiquetarla, sin proyectar nada. Y lo que pasa entonces es increíble. La sensación cumple su ciclo natural y se disuelve sola, sin dejar un rastro de conflicto. Y claro, para tomar ese segundo camino se necesita disciplina. Pero ojo, no la disciplina de la que siempre nos hablan, la de reprimir o seguir reglas externas. No, la verdadera disciplina es un acto de inteligencia. Es aprender, momento a momento, con una atención total, a ver cómo opera nuestro propio ventríloco interior. Es observar el mecanismo en acción. Y si uno empieza a practicar esto, ¿cómo se ve una vida con menos conflicto interno? ¿Cómo es cuando la energía sexual vuelve a pertenecer al organismo y no al guión del ego? Bueno, los cambios que ocurren por dentro son muy profundos y muy prácticos. El sexo deja de ser el centro de la historia. Ya no es ni un ídolo al que hay que adorar ni un demonio al que hay que temer. Las etiquetas de orientación sexual pierden su peso, ya no definen quién uno es. Las decisiones empiezan a surgir desde la claridad, no desde la compulsión o el miedo. Y quizá lo más importante, los demás dejan de ser vistos como objetos para llenar nuestro propio vacío. Y aquí podemos darle un nuevo significado a una palabra que a veces asusta: austeridad. La verdadera austeridad no tiene nada que ver con ser frío, seco o negarse a la vida. Para nada. Es una cualidad de la mente, es lucidez, es la claridad rigurosa, precisa, para ver lo que es tal cual es, sin la distorsión del ventrílocuo. Entonces, para ir resumiendo y que nos queden las ideas claras, la sensación en sí misma es inocente. El deseo que genera conflicto es una fabricación del pensamiento. La cultura ha usado el sexo como una herramienta de control, ya sea creando culpa o idolatría. Y la salida de ese laberinto no es la supresión, sino la conciencia lúcida de todo este proceso interno. Y cerramos con esta pregunta, una pregunta que no es para responderla rápido, sino para dejarla resonar. ¿Es realmente posible que nuestro organismo viva su energía, sus sensaciones, sin esta guerra continua entre lo que siente de manera natural y espontánea y lo que esa voz interna, el ventríloco, exige que debería sentir, ser o desear? La posibilidad de paz reside en esa comprensión.